Bueno, el título de este sermón es Un espectáculo cósmico. Sabemos que un espectáculo es bueno por la cantidad de espectadores que asisten a verlo. Si una película, una obra de teatro, un show, tiene muchos asistentes, las personas hacen cola, van y compran los tickets, bueno, probablemente sea bueno, ¿verdad? Porque a muchas personas les gusta, en el boca a boca se va compartiendo y muchas personas asisten a ese espectáculo. También depende del tipo de personas que van a verlo, es la calidad del espectáculo. Sé que hay muchas cosas que son populares hoy en día, pero que realmente ninguno de nosotros iría a ver porque es algo ordinario, algo grotesco, algo que no agrada al Señor, ¿verdad? Entonces, que también muchas personas vayan no significa que la calidad del espectáculo sea buena. Puede ser popular, pero quizás no sea algo bueno. Si viniera una banda sinfónica aquí, quizás no muchas personas irían, pero si viene un grupo de reggaetón se llenaría de personas, pero ninguno de nosotros quiere escuchar ese tipo de letras, ¿verdad? Entonces, un espectáculo se determina que es bueno por la cantidad de personas que asisten a verlo y también, por así decirlo, la calidad de personas que van a verlo. Hoy quiero hablarles de un espectáculo, como les digo, cósmico, donde todas las huestes del cielo quieren asistir. El espectáculo es nada más y nada menos que la encarnación del Hijo de Dios, cuya audiencia son los ángeles mismos. Y para eso me gustaría que me acompañen a 1 Timoteo 3, 14 al 16. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Nosotros leemos Él y a veces se nos puede pasar por alto que estamos hablando de Cristo. El versículo 16 dice indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne. Cristo fue manifestado en carne. Cristo fue vindicado en el Espíritu. Cristo fue contemplado por los ángeles. Cristo fue proclamado entre las naciones. Cristo fue creído en el mundo y Cristo fue recibido arriba en gloria. El argumento que quiero compartir con ustedes esta mañana, que quiero proponer esta mañana, es que la iglesia es el fundamento y el pilar de la verdad, porque está fundamentada y sostenida en la verdad de Cristo. Él es el espectáculo cósmico que aún los ángeles vinieron a ver. Cristo es el evangelio. Cristo es la verdad de Dios. Cristo es el santo de Dios y Cristo es nuestra santidad. Cristo es quien nos motiva a vivir una vida piadosa. Cristo es quien nos fortalece en la debilidad. Cristo es quien nos corrige en el error y Cristo es quien nos perdona cuando fallamos. Cristo es quien intercede por nosotros. Cristo es Dios encarnado. Cristo es la resurrección y la vida. Cristo es el único mensaje de salvación para los perdidos. Cristo es la única esperanza para este mundo. Cristo es el único consuelo para el creyente. Cristo, Cristo, Cristo. Cristo es el fundamento y Cristo es el sostén de la iglesia. Cristo es la verdad, su palabra es verdad y nosotros como iglesia existimos para exaltarlo, para conocerlo, para amarlo, para adorarlo. Cristo, Cristo, Cristo. Pablo le dice a Timoteo, este joven pastor que estaba pastoreando en Éfeso, te escribo estas cosas, y esto es una referencia a lo que Pablo le ha escrito anteriormente en la carta a Timoteo. Pablo le escribió sobre las falsas enseñanzas que van a intentar meterse en la iglesia. Le escribió sobre la oración, sobre el rol de la mujer en la congregación. Pablo le da instrucciones a Timoteo de cómo debe pastorear. Le dice que debe de ordenar ancianos y diáconos
que cumplan con los requisitos bíblicos. Pero en los versículos 14 al 16, los cuales nos vamos a centrar en esta mañana, encontramos la identidad, la misión y el mensaje de la iglesia. ¿Cuál es la identidad de la iglesia? Bueno, se nos mencionan tres cosas. La iglesia es la casa de Dios, la iglesia pertenece al Dios vivo y la iglesia es la columna y sostén de la verdad. Casa de Dios. Mucha gente piensa que el edificio donde se congrega una iglesia local es la casa de Dios. Sin embargo, tenemos pasajes como, por ejemplo, Primera de Reyes 8:27, que dice, pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. ¿Podría contener este hermoso templo a Dios mismo? Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. La iglesia es la casa de Dios, como estamos leyendo en el texto, pero no es el edificio donde se congrega la iglesia. La iglesia somos vos y yo, donde mora el Espíritu de Cristo. Primera de Pedro 2, 4 al 5, dice, y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vos y yo somos piedras vivas y nosotros somos el edificio espiritual, la casa de Dios, donde mora Dios mismo. Nosotros somos la casa de Dios. La iglesia, no el edificio, es la casa de Dios. 1 Corintios 6, 19, 20 dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros, los redimidos, somos el templo que Dios Santo habita. Pablo le escribe a los corintios, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios, fueron comprados por un precio. Pablo le escribe a Timoteo en el pasaje que estamos estudiando, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Dios habita en cada creyente y todos juntos constituimos la morada de Dios acá en la tierra. Pero también Pablo dice que la iglesia pertenece al Dios vivo o al Dios viviente, según la traducción que estés leyendo. Dios vivo o Dios viviente son una de las formas más comunes que encontramos para describir a Dios en el Antiguo Testamento, para referirse a Él. Se usa en contraposición de los dioses falsos y de los ídolos. Salmos 84:2 dice, anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Jeremías 10:10 dice, pero el Señor es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiemblan la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. Entonces nosotros servimos a un Dios vivo, servimos a un Dios viviente, no servimos a un Dios de yeso, no servimos a un ídolo, no servimos a un Dios falso, no seguimos a un ser de nuestra imaginación, nosotros seguimos al Dios vivo y verdadero. Pero luego Pablo dice que la iglesia es la casa de Dios, dice que es la iglesia del Dios vivo, pero va a dar una tercera característica. La iglesia es la columna y sostén de la verdad. Significa que la iglesia, la congregación, no solo local, sino el cuerpo de Cristo, la congregación de redimidos, de personas que han sido salvas a lo largo de la historia, nosotros nos fundamentamos, estamos parados sobre la verdad y sostenemos la verdad
y mostramos también la verdad. Y como hemos dicho, Jesús es la verdad y Él es la piedra angular de su iglesia. A.W. Tozer dijo, la verdad de Dios no es un tema de debate, es una cuestión de revelación. Hoy en día las personas quieren debatir la verdad y hablan de tu verdad y mi verdad y la verdad es relativa, pero nosotros no estamos en ese terreno. Nosotros estamos convencidos de que Dios ha revelado en su palabra cuál es la verdad y lo que Dios dice es verdad. No me importa lo que digan los científicos si estos contradicen la palabra de Dios. No me importa lo que digan los libros de historia si estos contradicen la palabra de Dios. Algunos me podrán decir, sos un fanático religioso o te lavaron el cerebro. Bueno, pueden decir lo que quieran, pero la palabra de Dios es la verdad. Por eso, nosotros sostenemos bien en alto ese estandarte de la Reforma Protestante de sola escritura. Solo las escrituras son nuestra regla de fe y práctica. Significa que solo las escrituras nos enseñan cómo debemos de vivir o qué debemos de practicar y lo que debemos de creer. Por eso nosotros nos basamos en la palabra de Dios. Por eso es nuestra autoridad final y definitiva, porque lo que ella contiene es la verdad. No importa mi opinión humana, no importan nuestras ideas. Lo que importa es lo que la palabra de Dios dice y enseña. Pastor Anastasio, comenzamos hoy hablando cuando Jesús decía al mismísimo Satanás, escrito está. No importa si estás hablando con Satanás, y no quiero que hables con él, pero no importa si estás hablando con una autoridad, con un científico o con una persona sin educación, escrito está. Es lo que Dios ha revelado. Calvino fue el que dijo, la iglesia es el pilar de la verdad, debido a que a través de su ministerio se conserva y se transmite la verdad. Pablo no reconocería a la iglesia a menos de que en ella la verdad de Dios sea exaltada y esté a la vista. Otro comentarista llamado Matthew Poole dijo, los pilares también eran usados en la antigüedad para poner en ellos cualquier edicto público, que los príncipes y tribunales hubieran publicado y expuesto a la vista de todos. Por lo que la iglesia es llamada el pilar y la base o el sello de la verdad, porque por ella son publicadas, apoyadas y defendidas las verdades de Dios. Y llegamos al versículo 16. Y Pablo dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este versículo es muy probablemente parte de un himno antiguo de la iglesia. Tiene uniformidad, tiene ritmo y tiene paralelismo en el griego. Son 6 frases que forman un resumen del Evangelio. Y esta verdad sobre Jesucristo, este Evangelio sobre Jesucristo, es el fundamento de la iglesia y es lo que sostiene a la iglesia. Si sacás el Evangelio, no existe la iglesia. Si sacás a Jesucristo, no existe la iglesia. Es más, si sacás a Jesucristo, dejaría de existir el universo. No existe nada porque todo subsiste en Él, por Él y para Él. Esta verdad sobre Jesucristo es el fundamento de la iglesia, lo que sostiene la iglesia. Y esta verdad es la fuente de la piedad de cada creyente. El misterio de la piedad es el secreto de la naturaleza y el plan de Dios para salvar a su pueblo. Un plan que estuvo oculto por muchos siglos y ahora se había manifestado en Jesucristo. El término piedad incluye la idea de devoción, reverencia, respeto y adoración. El Evangelio tiene poder. Y el Evangelio tiene poder, el Evangelio es el poder de Dios para salvar. Por eso Pablo no se avergonzaba de él, Romanos 1:16. El Evangelio tiene poder para transformar la vida de todo aquel que cree. Tiene el poder.
Y esa es nuestra esperanza. A veces no lo vemos en nuestra vida, a veces no lo vemos en la práctica, vemos cuánto nos falta para alcanzar la estatura de Jesucristo, vemos cuán débiles somos, vemos cuánto fallamos, pero nosotros creemos que el Evangelio tiene el poder de transformarnos y que ya no somos los mismos que éramos antes de creer en Él. Pasamos de ser enemigos de Dios a tener devoción, reverencia, respeto y adoración por su nombre. Antes quizás hacíamos chistes sobre el nombre de Jesús. Ya no queremos hacer chistes, no queremos tomar el nombre del Señor en vano. Antes hacíamos chistes o mencionábamos el infierno o la condenación eterna y nos reíamos, pero hoy en día no nos da lo mismo, porque nosotros sabemos el precio que Él pagó para que nosotros no tuviéramos esa condenación y sabemos lo terrible que es, la tragedia que es de que un alma vaya al infierno. Nosotros ahora amamos la santidad, queremos ser santos, nos duele cuando pecamos, ya no somos iguales. Él está haciendo una obra. El Evangelio se fundamenta y sostiene la iglesia en estas 6 frases. La primera que encontramos es Dios manifestado en carne. Y este es el más grande de todos los misterios. El misterio de Dios hecho carne. El misterio de Jesucristo mismo. La realidad gloriosa de su encarnación. Cuando la segunda persona de la Trinidad agregó a su deidad humanidad. Dios Hijo vino a morar a este mundo caído y bajo maldición. Y de verdad, es tan difícil entender. A veces leemos tan rápido y hablamos tan rápido o cantamos tan rápido sobre la Trinidad o la encarnación de Jesús y perdemos de vista lo que significa que Jesús, Dios, el Hijo eterno, haya tomado un cuerpo, se haya vestido de humanidad, haya caminado entre nosotros. Es algo que realmente debería de explotar nuestros pensamientos y obviamente explotarlos en admiración y en adoración. Dios nos dé esa pasión por meditar en la vida de Jesús y poder cada día apreciar más su evangelio. Juan 1:1 dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Los testigos de Jehová dicen, era un Dios. Jamás un judío monoteísta como Juan iba a escribir que había un Dios. No, existe un solo Dios, pero este Dios existe en 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Luego unos versículos más adelante, también en Juan 1:14, dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y si seguimos avanzando un poquito en el Evangelio de Juan, llegamos al capítulo 8, donde vemos a Jesús discutiendo fuertemente con los líderes religiosos de la época. Juan 8, 56 al 59. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Este es Jesús hablando con los líderes judíos, los líderes religiosos judíos de la época. Y les dice, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Es muy fuerte lo que está diciendo. Abraham se regocijó, se gozó, lo vio. Vio a Jesús, vio a Cristo, vio el Evangelio. Versículo 57. Por esto los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Quisieron los judíos cuando escucharon esa declaración. A nosotros no nos dice mucho, yo soy. Nosotros lo usamos todo el tiempo, yo soy hincha de, y decís tu equipo de fútbol. Yo soy y decís tu nacionalidad. Yo soy y decís tu nombre. Pero nosotros sabemos a qué está haciendo referencia. Es al nombre que Dios ha
revelado en el Antiguo Testamento. Antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Para ellos fue una blasfemia porque se estaba haciendo igual a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios hecho hombre, manifestado en carne. Calvino dijo, el Hijo de Dios se hizo hijo del hombre para que los hijos de los hombres pudieran llegar a ser hijos de Dios. John Owen, el puritano, dijo, en Cristo Dios descendió hacia nosotros para que pudiéramos acercarnos a Él. B.B. Warfield dijo, la deidad de Cristo y su humanidad están inseparablemente unidas en la única persona de Jesús, haciendo de la encarnación un prodigio más allá de la comprensión. Y Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo, la encarnación fue la sorprendente manera de Dios de hacerse comprensible para nosotros. Gloria a Dios. Qué buen Dios que tenemos, que se hizo hombre, que se humilló, que vino a buscarnos, que tomó la iniciativa, que nos amó primero. Qué buen Dios. Luego Pablo continúa diciéndole a Timoteo, estamos en 1 Timoteo 3, 16, justificado o vindicado en el Espíritu, según la versión que tengas, Jesús es reconocido por el Espíritu Santo como el Mesías prometido, el Dios encarnado. Es aprobado por el Espíritu Santo para llevar adelante la obra de redención en su encarnación, en los milagros que hizo en el poder del Espíritu Santo, en su resurrección. Jesús es respaldado y aprobado por el Espíritu. En su bautismo, Dios Padre declara que Jesús es su Hijo amado y que está complacido en él. Mateo 3, 16, 17 dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y vino sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Ahora, un poquito de apologética en este momento. Si Jesús hubiera sido un impostor, Dios Padre ¿le diría, este es mi Hijo amado? No, porque sería un impostor. Quizás caería un rayo del cielo. Quizás lo consumiría el fuego. Quizás lo dejaría para el juicio eterno, como ha hecho con muchos o hace con muchos falsos profetas. Pero dice, este es mi Hijo amado. Si Jesús hubiera sido un demente o un falso Mesías, Dios no diría, estoy complacido en él tengo mi complacencia. Dios estaba aprobando quién es Jesús. Y luego llegamos a esta frase de la cual tantos teólogos han escrito, visto por los ángeles o contemplado por los ángeles. Y de esta frase es que tomamos el título del sermón, un espectáculo cósmico. Todos los ángeles, todos, ángeles santos y ángeles caídos, reconocieron a Jesucristo en su encarnación. Todos. Los ángeles vieron con asombro y con admiración el gran misterio que había sido revelado ante sus ojos. Los ángeles caídos, los demonios, reconocieron a Jesucristo como el Santo de Dios. Marcos 1, 23, 24. En este momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Miren qué buena teología que tenía el demonio. Hasta el mismísimo Satanás cree en Dios. Hasta los demonios creen en Dios. Solo que ellos tiemblan, porque lo conocen bien, porque tienen buena teología. Solo que no hay piedad en su corazón. Solo que no hay respeto, no hay devoción, no hay admiración, no hay adoración. Spurgeon dijo, la Trinidad fue vista en Cristo por los ángeles como ellos nunca la habían visto. Ellos habían visto el atributo de la justicia,
habían visto el atributo del poder, habían marcado el atributo de la sabiduría y habían visto la prerrogativa de la soberanía, pero nunca los ángeles habían visto amor, condescendencia, ternura y compasión en Dios. De la forma, de la manera en que vieron estas cosas resplandecer en la persona y en la vida de Cristo. ¡Wow! Los ángeles mismos, los demonios, sabían de la Trinidad, sabían que hay un Dios trino, sabían de la santidad, sabían del príncipe Mesías que fue profetizado en el Antiguo Testamento, sabían. Pero cuando lo vieron, ¿qué es esto? Recuerden que son seres finitos, no son todopoderosos, no son omniscientes, no lo saben todos, son criaturas los ángeles. ¿Qué es esto? El Verbo de Dios se había encarnado. Los ángeles lo adoraban en los cielos. Por toda la eternidad, desde que fueron creados, estaban adorando a Dios, pero ahora Jesús se había hecho parte de la creación. Ahora Jesús se había humillado. ¿Nunca habían visto eso? Y eso fue algo digno de asombro y de admiración por parte de los ángeles. Asistieron en todo el proceso de la humillación y exaltación de Cristo con admiración y asombro. Los ángeles fueron los espectadores de lujo de un espectáculo cósmico sin precedentes. Colosenses 1, 16 al 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Y este texto está refiriéndose, sin lugar a dudas, a Jesucristo, nuestro Señor. El Dios Hijo, quien hizo los cielos y la tierra para su propia gloria. Jesús es el creador. Jesús hizo todo para sí mismo, para su honra y gloria. El Dios Hijo hizo los cielos y la tierra para su propia gloria, pero ahora caminaba, vivía, comía y enseñaba entre los más viles pecadores. Jesús creó a los ángeles, pero ahora estos estaban mirando atónitos cómo se hacía parte de la creación. La vida de Jesús sobre esta tierra fue un espectáculo cósmico sin precedentes. No tuvieron que pagar una entrada, pero los ángeles hubieran pagado todo el dinero del mundo por ver unos minutos de la vida de Jesús encarnado acá en la tierra. Los ángeles conocían en cierta medida que el Hijo se encarnaría. Vemos al ángel Gabriel comunicándole al profeta Daniel sobre la venida y muerte del Mesías, Daniel 9, 20, 27. Pero los ángeles, como les decía, son criaturas finitas. Los ángeles sabían de la encarnación, pero no sabían cómo sería este misterio. Lo vieron llorar, lo vieron tener sed, lo vieron sanar la oreja de quien lo estaba apresando, lo vieron sangrar, lo vieron sufrir. ¿Qué pasaría por esas mentes finitas? Ellos lo habían visto en gloria, lo habían visto sentado en su trono como Isaías. ¿A quién vio Isaías en Isaías 6? Sentado en su trono. Jesús, Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Escuchaban a los ángeles taparse los ojos, taparse los pies y cantar santo, 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 pero ahora lo veían sufrir, lo veían morir, lo veían sangrar, lo veían tener sed, lo veían siendo burlado, lo veían como la gente lo escupía, como preferían a un criminal antes que a él. Los ángeles vieron morir a Jesús, lo vieron resucitar, lo vieron ascender, y podemos estar seguros que todo el proceso los llenó de asombro y admiración. No hubo ningún ángel que estaba, sí, estaba muriendo. Sí, ¿qué está haciendo? Ahora está por morir. Tiene sed, ahora va. No, estaban atónitos, estaban como, no podían creerlo. Los ángeles nunca habían visto un ser humano amar
como Jesús, obedecer como Jesús y adorar como Jesús. La vida encarnada de Jesús fue un espectáculo cósmico. El ángel Gabriel trajo la noticia a María del nacimiento de Cristo. Lucas 1:28 dice, y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Los ángeles vieron a Cristo desde su infancia y se llenaron de gozo por la buena voluntad del Señor. Lucas 2:9-14. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de esplendor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, ¿qué decían la multitud de ángeles? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres en quienes Él se complace. Estaban cantando, estaban gozosos. ¿Ustedes creen que estaban simplemente siguiendo una orden? Dios les dijo, ángeles, vayan a la tierra y canten, hagan un coro. No, brotó la alabanza dentro de ellos. No podían creer, estaban alabando como alababan en la eternidad. Dios ahora estaba hecho hombre. Ahora era un niño, había nacido, el Salvador de su pueblo. Dios cumpliría sus promesas y su misericordia triunfaría. Los ángeles asistieron al Señor después de la tentación. Mateo 4:11 dice, el diablo entonces los dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Un ángel lo animó y lo consoló en el jardín de Getsemaní antes de su muerte. Lucas 22:41-44 dice, y se apartó de ellos como un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Imagínense a ese ángel viendo ese momento. Está llorando sangre, está orando al Padre, el Hijo hecho hombre. Está en agonía. Imagínense lo que fue ese momento. Un ángel hizo rodar la piedra del sepulcro para que los discípulos pudieran ver que había resucitado. Mateo 28, del 1 al 7. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel dijo a las mujeres, ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, no está aquí, porque ha resucitado tal como él dijo. Vengan y vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos y él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se los he dicho. Un par de ángeles comunicaron a los apóstoles que el Señor volvería. Asciende a los cielos. Hechos 1, 10 al 11, dice, mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se le presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Los ángeles fueron espectadores de lujo en este espectáculo cósmico de la encarnación de Jesús. Me gustaría que me acompañen a 1 de Pedro 1, 10 al 12, para que podamos ver lo que significaba esto para los ángeles, que no era algo tan obvio para ellos como para quizás nosotros podemos pensar. 1 de Pedro 1, 10 al 12. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron. Procuraron saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos.
al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Los ángeles se morían por estar en este espectáculo. No sé si les pasó de que hay un espectáculo, quizás algo artístico que quieren ver y no quieren quedarse sin entrada. Y están viendo si les va a alcanzar el dinero, si van a poder ir, si no tienen otra actividad, porque no quieren perderse eso. Puede ser incluso una actividad familiar, puede ser una reunión familiar, puede ser un viaje familiar, algo que estás esperando, querés estar ahí, querés ser parte, querés ver, querés ser testigo. Y no importa el costo, estás dispuesto a asumirlo porque querés estar ahí, pero es importante. Los ángeles anhelaban ver a Jesús caminando en la tierra. Los ángeles anhelaban ver cómo Él redimiría a su pueblo. Los ángeles anhelaban verlo. Era un espectáculo cósmico que no querían perderse. Luego Pablo continúa en 1 Timoteo 3, 16, se dice, predicado a los gentiles o predicado a las naciones. Este siempre ha sido el deseo de Dios, que todos los pueblos, que todas las familias de la tierra lo alaben su nombre y lo conozcan. Salmo 96, 3 dice, cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. A mí me encanta estar en una congregación donde hay personas de diferentes nacionalidades. Me encanta, es una pasión que tengo. Me gusta verlo en nuestra congregación local, me gusta verlo en esta iglesia, me gusta verlo en otros lugares. Me encanta que personas de diferentes culturas, idiomas, trasfondos, de diferentes economías, diferente educación, puedan estar alabando al Señor juntos, porque eso es el cuerpo de Cristo y ese es el deseo del Señor, que todas las familias de la tierra lo alaben. Por eso dice, fue predicado en todas las naciones, no solo en Israel, en todas las naciones. El ser humano tiene el privilegio que los ángeles no tienen. Nosotros, vos y yo, tenemos el privilegio de predicar el Evangelio a todas las personas, hasta lo último de la tierra. Los ángeles, imagínense, están en la presencia misma de Dios. Los ángeles están cantando, santo, santo, santo. La salvación pertenece a nuestro Dios. Pero a los ángeles no se les ha dado el privilegio de transmitir el mensaje de salvación a los perdidos. Ninguno de ustedes está acá porque un ángel les predicó el Evangelio. Bíblicamente se les puede demostrar. Estamos acá porque alguien les compartió el Evangelio. Por eso Jesús, antes de ascender, da la gran comisión y dice, vayan pues y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bíblicamente les puedo demostrar que ningún ángel les va a compartir el Evangelio. Porque en Romanos 10, 14, 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Dios ha escogido que la iglesia sea la portadora del Evangelio, que la iglesia, los cristianos, los redimidos, nosotros los creyentes, llevemos el Evangelio a toda persona. Y que los hagamos discípulos, no nuestros, nosotros no tenemos discípulos, discípulos de Cristo, discípulos de Jesús, que sean parte de una congregación local. Ningún ángel del cielo va a hacer eso. Dios no nos necesita, Él es todopoderoso, Él podría abrir el piso, mandar un ángel, escribir un texto en el cielo, pero Él escogió por su misericordia que vos y yo llevemos el Evangelio y que Cristo sea predicado en todas las naciones. Hechos 13, 47, 48 dice, porque así nos lo ha mandado el Señor, te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna.
Si vamos al final de la historia, en Apocalipsis 7, 9 al 10, dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Fue predicado en todas las naciones y podemos confiar que hay personas de todos lados, de todo tipo de etnicidad, de todo tipo de color de piel, de todo tipo de altura, de todo tipo de idioma, de todo tipo de cultura, que están alabando al Señor en los cielos. Aún queda mucho trabajo. Hay muchos idiomas en el mundo que no tienen un versículo de la Biblia, hay muchos pueblos que no tienen un solo misionero, que nunca han escuchado el nombre de Jesús, pero la iglesia va avanzando con la verdad del Evangelio. Y Pablo termina de citar este probable himno con la última frase que resume el Evangelio. Dice: recibido arriba en gloria. Esto nos recuerda la ascensión de Jesús, Lucas 24, 51, pero también nos recuerda su obra terminada en nosotros. Hebreos 1, 3, 4 dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Esto también nos recuerda a Esteban antes de ser martirizado, viendo a Jesús en gloria. Hechos 7, 54, 56. Al oír esto se sintieron profundamente ofendidos. Esteban les estaba predicando a los judíos de la época. Se sentían profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Nos recuerda cuando Jesús gritó en la cruz: consumado es, tetelestai. Juan 19:30. Se terminó, se pagó la deuda, no hay nada más que hacer, cumplí. ¿Qué él esperaba? Ser recibido en gloria. Nos recuerda su presente intercesión por nosotros. Él está en los cielos como nuestro abogado y como nuestro sumo sacerdote, intercediendo inmutablemente. O sea, Él no va a cambiar y eternamente Él está intercediendo por su pueblo, por cada uno de nosotros. Spurgeon dijo: fue recibido así porque su obra fue terminada. Él nunca se habría entrado en su gloria si no hubiera terminado toda su difícil tarea. Él no hubiera aceptado ninguna recompensa si no lo hubiera ganado por completo. Para los ángeles, como veíamos, la vida de Jesús fue un espectáculo cósmico. Y nosotros, vos y yo, también podemos asistir a este espectáculo. Nosotros también podemos continuar viendo la vida de Jesús a través de su palabra escrita. Jesús es el protagonista de la historia. Él es el centro de la redención. Él es el Dios encarnado. Y toda esta verdad, este evangelio, toda esta información sobre Jesús es la columna y el sostén de la iglesia. Un creyente no puede vivir una vida piadosa de respeto, de devoción, de admiración, de adoración a Dios, si no mira esta verdad acerca de Cristo. Cristo es el espectáculo cósmico que ángeles santos y ángeles caídos se detuvieron a ver. Y quiero terminar con la invitación del autor de Hebreos. En Hebreos 12, 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante, él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Si los ángeles y los demonios se detuvieron a mirar la vida de Jesús, ¿por qué a nosotros a veces nos cuesta tanto poder sentarnos a contemplar a través de la escritura, a través de la oración, la persona de Jesucristo?
¿Por qué nos cuesta tanto venir, sentarnos en la iglesia, escuchar un sermón, participar de un estudio bíblico, cantarle a Él? Si los ángeles, si los mismos ángeles, si los demonios vieron esto como un privilegio, ¿cuánto más nosotros que hemos sido redimidos, que hemos creído en Él, que se nos ha derramado gracia y misericordia, cuánto más nosotros? Hermanos, fijemos nuestros ojos en Cristo, miremos a Jesús, contemplemos a Jesús, creamos el Evangelio, abracemos el Evangelio. Nos fundamentamos en esto, nos sostenemos en esto. El Evangelio nos sostiene. Y lo ponemos bien en alto para que todas las naciones y todas las personas lo puedan ver. Cristo, Cristo, Cristo. Un espectáculo cósmico. Amén. Oremos.